Bienvenidos, amados hermanos, que el Señor me los bendiga muy grandemente. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Bienvenidos a su programa Conectados con la Palabra. Vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios, a este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Una vez más estamos aquí delante de nuestro Señor Jesucristo para continuar con la cruz de Cristo, que es lo que estamos viendo en su programa Conectados con la Palabra. Amados, le invito a que se suscriba a este canal, que active la campanita. Y si no lo ha hecho, invite a otras personas a que se unan a este canal. Y aquí hay más de 60 videos de diferentes temas bíblicos para su edificación. Que el Señor me lo bendiga a usted y a su familia. Vamos a continuar, amados. Estamos viendo la cruz de Cristo paso a paso. Yo decidí empezar por las palabras más importantes que Jesús dijo antes de morir en la cruz. Acabamos de terminar de ver la palabra consumado es. Y hoy vamos a empezar, si Dios lo permite, amados, en esta parte 7 de Conectados con la Palabra, con la palabra Elí, Elí, lama sabachthani, que esta palabra quiere decir, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Haciendo un aspecto general de lo que vamos a hablar, amados, en estos videos de la parte 7, de esta palabra que Jesús dijo en la cruz antes de morir. Acordémonos que él estaba en este momento ya en el madero, rodeado a la par de dos ladrones, ¿verdad? Y en ese instante, ya a la hora novena de la hora en la que él estaba ahí colgado en el madero, él expresó estas palabras. A sus pies estaban los saduceos, los fariseos, los celotes, herodianos y los romanos. Algo interesante que más adelante vamos a ver cuando ya lleguemos a la parte de la cruz de Cristo, ¿verdad? Porque, como le digo, en estos estudios yo voy acercándome a la cruz poco a poco. Entonces, vamos llegando a esta otra palabra y más adelante vamos a ver otra palabra que significa el desamparo de Jesús. Esta palabra, Elí, Elí, lama sabachthani, cuando Jesús la expresó en ese instante, en la hora novena, ¿verdad? Estaban ahí todos rodeados en la cruz, en el Gólgota. La palabra Gólgota significa calavera. Se le llamaba así, amados, porque la montaña a lo lejos daba una apariencia de una calavera. Y tradicionalmente los romanos ahí crucificaban casi prácticamente todos los meses a prisioneros, ¿verdad? Que eran revolucionarios, eran asesinos, eran lo peor de la sociedad en el concepto romano. Era tan cruel la crucifixión que ellos no la practicaban con sus ciudadanos, solamente con los extranjeros o aquellos que eran revolucionarios de su imperio. Y hay algunos aspectos importantes en la cruz de Cristo que vamos a analizar a la luz de la Biblia, amados. Vamos a estudiar también el Salmo 22, que nos va a enseñar paso a paso, ¿verdad? Lo que Jesús internamente sintió en esas horas que estuvo ahí colgado en la cruz, amados. Es muy importante esto. Entonces, le invito a que invite a otras personas, amados, valga la redundancia, para que sigan este estudio, porque hemos visto películas en Semana Santa, películas de vez en cuando de la muerte de Cristo, pero en estos estudios vamos a ver la muerte de Cristo ya bíblicamente, amados. Esa es la idea, que usted ya vea bíblicamente el sacrificio de Cristo en la cruz en la Biblia. También he agregado, amados, en este estudio, obviamente no es mío, es un estudio de un doctor, un patólogo, que estudió la muerte de Cristo a su conocimiento forense, ¿verdad? A la luz de la Biblia. Él intentaba negar la muerte de Cristo y fue retado por uno de sus estudiantes de medicina a hacer ese estudio, y al terminar, este patólogo se convirtió al evangelio. Se dio cuenta de la veracidad de los sufrimientos de Cristo en la cruz y quedó tan impactado
en su conocimiento médico como patólogo forense de lo que él descubrió de la atrocidad de lo que era la cruz o morir en la cruz del Calvario. Y es algo que yo quiero que usted y yo aprendamos en este viaje de la cruz de Cristo, que aquí veamos ya en un aspecto general, ya con amplitud, lo que nuestro amado Señor Jesucristo pasó en la cruz por usted y por mí. Al terminar vamos a entender por qué dice la palabra que Jesús cuando oraba en el Getsemaní dice que su sudor era como gotas de sangre, ¿verdad? Eso tiene una explicación científica y médica, que más adelante vamos a ver ese tema. ¿Por qué Jesús sufrió? ¿Por qué Jesús sintió esa desesperación antes de ser llevado al Gólgota? Y ahí es donde vamos a aprender muchas cosas de la humanidad de Cristo, que eso es lo que yo quiero. Cuando usted termine este estudio, amado, de la muerte de Cristo, bíblicamente hablando, su fe va a crecer más, su amor por Dios va a crecer más. Y usted va a decir, como dijo Pablo, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Porque una cosa es que lo oigamos, una cosa es que veamos películas, pero otra cosa es que ya lo estudiemos a la luz de la Biblia. Son dos cosas muy diferentes, porque ya vamos a ver por la palabra de nuestro Señor lo que sufrió en la cruz. La cruz de Cristo es un símbolo del cristianismo. Antes, en los primeros siglos, se usaba el pescadito, ¿verdad? Acuérdese de eso, el pescado. Y la cruz, ya en el siglo II, la iglesia cristiana empezó a utilizar la cruz de Cristo, pero al principio se usaba el pescado. Los cristianos se identificaban con un dibujo de un pescador, porque Jesús era el gran pescador de hombres. Entonces ya después fue adoptada la cruz de Cristo, ¿verdad? Que ha sido tradición de nosotros los creyentes, la cruz de Cristo. Pero, ¿qué significa verdaderamente este símbolo? ¿Y por qué fue necesario que Jesucristo muriera en ella? También, amados, más adelante voy a hablar sobre los tipos de cruces que existieron. Hay varios tipos de cruz. Ahora, hay gente que niega que Jesucristo murió en una cruz. Unos dicen que murió en un madero. Y otros dicen que no, que Jesucristo no murió en una cruz. Y eso lo vamos a estudiar también. Y los tipos de cruz que existieron en los tiempos, ¿verdad?, antiguos. Vamos a ver varios tipos de cruces que vamos a estudiar también. Y a la Biblia de la Biblia vamos a ver realmente en cuál cruz murió. Porque muchos dicen que Cristo murió en una cruz que era una X, otro que era una cruz inversa, y otros tipos de cruces que existieron en aquellos tiempos y en los siglos, ¿verdad?, 17 y 18. Pero realmente en cuál cruz murió Cristo. Y a esto vamos a estudiarlo porque es importante que cuando usted escuche un sermón, una predicación, un estudio o una persona diciendo que Cristo no murió en un madero, usted tenga una base bíblica para contestar a ese tipo de personas. Y eso también lo vamos a estudiar en estos estudios de Conectados con la Palabra. Algunas cosas que podemos decir al respecto. 1. Su muerte no fue casual. Acuérdense que la muerte de Cristo no fue casual, fue voluntaria. Él se ofreció. Si usted ha seguido los estudios hasta el día de hoy, esta parte 7, usted se da cuenta que su muerte fue voluntaria. Él se ofreció como el cordero inmolado. Isaías 53, Isaías 52 nos da ese gran detalle, ¿verdad? Seguimos, amados, que más adelante vamos a estudiar esos pasajes a la luz de la Biblia. Su muerte no fue casual, fue diseñada por Dios y Él aceptó realizar la obra. Eso lo expliqué en uno de estos estudios, amados, atrás. Punto número 2. ¿Qué tiene de especial la muerte de Cristo? Si en ese tiempo, amados, imagínense que había una calle muy larga, ¿verdad? Y ahí una vez crucificaron, y eso lo leí en el libro de Josefo y Eusebio, que eran historiadores cristianos de esa época, que ellos fueron contratados por los romanos para supuestamente dejar en evidencia en la historia todas las costumbres romanas, pero ellos investigaron también a los cristianos y ellos al final se convirtieron, ¿verdad? Josefo y Eusebio. Y en los libros de Josefo y Eusebio, existe esto, que una vez ellos fueron testigos de que los romanos crucificaron a más de 700 personas en una calle así grande, ¿verdad? Larga, imagínense. Y todos murieron en la misma forma que Jesús, que eso más adelante vamos a hablar sobre eso. Porque hace unos años
hubo un descubrimiento que se encontraron un osorio, ¿verdad? ¿Qué es un osorio? Era como una cajita donde se guardaban los restos humanos de las personas y afuera decía Jesús. Y mucha gente cree que ese era Jesús de Nazaret, ¿verdad? Los huesitos de Jesús de Nazaret, pero no. Es algo que también vamos a explicar. ¿Por qué apareció eso? Mucha gente, cuando yo vi ese video, ese documental sobre ese hallazgo arqueológico, mucha gente al privado me aterró el teléfono. Marlito, ¿usted vio esto? Y yo, claro que sí, pero hay una explicación bíblica y histórica al respecto. Entonces, eso también lo vamos a analizar a la luz de la Biblia en estos estudios. Por eso quiero que usted no se pierda estos estudios, amados, que con mucha atención todas las semanas se siga estos videos, porque vamos a contestar todo eso. Seguimos, amados. Muchos otros cristianos durante años han muerto noblemente dando a conocer a Cristo. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre la muerte de Jesús y un montón de muertes que hubieron en ese tiempo de los romanos, ¿verdad? El Imperio Romano. Punto número 3. Podemos decir que después de su muerte resucitó. Amén. También es un estudio que vamos a hacer aquí. La resurrección de Cristo a la luz de la Biblia. ¿Y qué día Jesucristo murió? ¿Y qué día resucitó? Y eso es muy importante que también lo vamos a estudiar aquí, amados, porque yo he escuchado por ahí gente decir que Jesucristo murió un miércoles. No es cierto. Jesucristo no murió un miércoles, murió un viernes antes de las 6 de la tarde porque venía el gran sabatón. Pero todo eso lo vamos a estudiar ahí con buen detalle. La muerte y resurrección de Cristo, que es parte de este estudio. Así que vamos a tener mucho material para aprender de la muerte de Cristo. Ok. Punto número 3. Podemos decir que después de su muerte resucitó, pero Lázaro también resucitó. Y todos los que murieron en él también resucitarán cuando él retorne por su iglesia. Amén, gloria a Dios. Eso es en el rapto de la iglesia, que también es un tema que vamos a tocar aquí. Jesús logró muchas cosas para nosotros clavado en la cruz de acuerdo a lo dicho. En Isaías 53, versículo 5. Le invito a que lea Isaías 53, todo el capítulo, ¿verdad? Si es posible. Vea lo que dice Isaías 53, versículo 5. Aquí vamos entrando en materia. Gloria a Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. La palabra rebelión quiere decir nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Y mucha gente dice, pero Jesucristo no fue molido en la cruz. La gente lo pinta así. Pero cuando leamos la palabra de Dios, un versículo que tiene que ver esto, cuando ya lleguemos a la cruz de Cristo, vamos a leer un versículo en Isaías, amados, que no le voy a decir el pasaje para llegar a ese momento. Dice que la gente cuando lo vio se asombró porque se desfiguró su apariencia física. Él estaba totalmente demolido en esa cruz. Era parte del sufrimiento y ahí es donde vamos a entender por qué Jesús en el Getsemaní tuvo ese sudor como gotas de sangre de la desesperación e impotencia como un ser humano cualquiera, porque él sentía en ese momento, amados, la impotencia y como ser humano de lo que iba a vivir en la cruz. Él ya tenía una idea, ya el Padre Celestial le había revelado a él lo que él iba a vivir y él estaba dispuesto a pagar ese precio, amados. Y eso es algo que usted lo ve en las películas y usted dice, qué bonito, lo pintan y todo, pero una cosa las películas y otra cosa ya es estudiarlo a la luz de la Biblia, amados. Porque cuando yo estudié todo esto a la luz de la Biblia, amados, a mí se me salían las lágrimas porque yo decía, qué increíble lo que nuestro amado Señor pasó en la cruz, porque uno conforme va leyendo la Biblia y los pasajes, amados, uno dice, usted ha visto que cuando uno lee, a veces tiene imágenes en su mente y uno dice, qué increíble lo que él vivió, lo que él pasó como un ser humano, como un silvestre, ¿verdad? Como digo aquí en Costa Rica, amados, es un dicho que hay aquí, y él pasó eso por nosotros. Allí es donde se cumple esta palabra, fue molido por nuestras rebeliones, o sea, nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. ¿Qué quiere decir esta expresión? Más adelante voy a hablar sobre eso. Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál llaga? Ahí vamos a ir. Lo que consiguió Jesús por nosotros requiere de un minucioso análisis, pero este presente estudio en que estamos, amados, tiene el fin de abrir nuestro entendimiento a lo que él vivió. Pagó el precio justo para perdón del pecado en nosotros.
Es decir, logró que la desobediencia de Adán y Eva fuera revocada, fuera quitada. Dicha desobediencia se denomina el pecado o el pecado original, así se le llama al pecado original. Pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Por eso la cruz de Cristo ve pasado, presente y futuro. Conforme vamos a ir avanzando, voy explicando todos estos detalles, amados. Y de cada uno en lo personal. Es nuestro abogado. 1 Juan 2:1 que dice que Él es nuestro abogado delante de Dios. Y ahí voy a explicar esa parte. Porque dice que Él es nuestro abogado. ¿Abogado de qué? Ahí vamos a seguir viendo, amados. Ok. Permanente. Ahora con confianza podemos pedir perdón a Dios. Amados, este perdón a Dios es diariamente. No tiene caducidad. Amados, el efecto de la cruz abarca pasado, presente y futuro. Entonces es algo que tenemos que analizar. Por eso, cuando yo escucho a muchas personas decir que qué pasó en la cruz con la gente antes de morir, ¿verdad? La gente que murió antes de la cruz, si Cristo vino y después de la cruz se abrió la puerta de salvación y se abrió la puerta de la paz con Dios. ¿Qué pasó con esa gente? Y eso es un tema que vamos a tratar cuando hablemos en los 3 días que Jesús fue al centro de la tierra. ¿Qué fue a hacer? ¿Qué sucedió con todas esas generaciones antes de Cristo en la cruz, de la cruz para atrás? Y después vamos a hablar de la cruz para adelante. Entonces, ahí vamos a hacer una separación de la cruz de Cristo para atrás, de todas esas generaciones desde Adán, pongámosle una fecha, hasta la cruz de Cristo. ¿Qué sucedió con todas esas generaciones? Se perdieron, se condenaron, se salvaron. Esos son detalles que vamos a analizar cuando lleguemos a la parte donde hablemos sobre qué fue hacer Jesús esos 3 días que estuvo muerto en el centro de la tierra, o más exacto, en el infierno. Pagó para que nosotros alcancésemos la paz, nuestro dominio propio. Pagó por nuestra salud física y mental, que todo esto son los efectos beneficiosos de la cruz para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Consiguió por nosotros la reconciliación. Acuérdense lo que dice en Corintios, nosotros predicamos el evangelio de la reconciliación. ¿Por qué la reconciliación? ¿Por quién? ¿Con quién estábamos enemistados? Son preguntas que aquí vamos a contestar. Volver a nacer de nuevo por el Espíritu Santo, morir al viejo hombre, que eso también lo vamos a analizar. Vamos a hablar un poquito del nuevo nacimiento más adelante. Obviamente todos esos temas los vamos a ir desarrollando en todos estos estudios de Conectados con la Palabra. Como podemos ver, Jesús con su muerte logró lo que ningún hombre a través de la ley podía lograr. Obtuvimos el don de reconciliación con Dios, y como todo don es gratuito, acuérdense que el don es gratuito, en griego significa charis, apunten ahí, amados, charis significa regalo de Dios, inmerecido, charis. Si usted tiene, yo tengo amigos que a la hija le pusieron charis, y un día me preguntaron, hermano, ¿sabes qué significa charis en griego? Le digo, claro, regalo de Dios, inmerecido, eso significa charis. Por el simple hecho de creer a aquel que es todopoderoso. Recuerden que la palabra todopoderoso en griego significa pantocrator, para que vayan apuntando. Sabemos que su muerte fue especial, pero ¿en qué se diferencia con lo que ha tenido que pasar muchos cristianos? Porque acuérdense durante siglos que murieron como mártires de la fe. Todo eso lo vamos a investigar. Fue brutalmente torturado y tuvo que soportar una gran presión mental. Ahí vamos a analizar la parte física, emocional de Jesucristo. Pero de la misma manera, muchos cristianos han pasado por lo mismo. Jesucristo murió y lo mismo ha ocurrido con otros tantos, ¿verdad? Acuérdense que después de Jesús, o antes de Jesús, pero después de Jesús murieron muchas personas crucificadas. La Biblia habla de Jesucristo, pero también murieron muchos. Además, tenemos el ejemplo de los 2 ladrones, ¿verdad? A la izquierda y a la derecha. Que también vamos a hablar de esos 2 ladrones, porque esos 2 ladrones van a dar una lección muy grande al respecto. Ok, ¿qué fue lo diferente? La respuesta la obtendremos de las palabras dichas por Jesús en la cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Padre mío,
¿por qué me has abandonado? Aquí vamos a estudiar por qué Jesús exclamó con todos sus pulmones esta expresión. Y cuando usted, no sé si usted ha visto las películas que todos dicen, está llamando a Elías, pero no. Él estaba diciéndole a su padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? Y es algo que vamos a entender a la luz de la Biblia. ¿Por qué Jesús exclamó a gran voz a su padre y le dijo, ¿por qué me has abandonado? Ahí es donde vamos a entender, cuando usted vea las películas de ahora en adelante, su concepto de esas palabras de la cruz de Cristo va a cambiar. Y ya a partir de ahora las películas en Semana Santa, que todas las vemos y nos encantan, ¿verdad? Y nos gustan mucho y nos fascinan, ya las vamos a ver con otra óptica. Entonces, en dos evangelios, oiga, específicamente en el Marcos y Mateo, que son evangelios sinópticos, ¿qué quiere decir sinopsis? Una vista panorámica de la vida de Cristo. Se detalla la frase lama sabachthani, la cual ha causado divisiones en la iglesia hoy en día y que su contrariedad, oiga, impide o dificulta entender la profundidad y diferencia de la muerte de Jesús en la cruz. Por eso, esta es una de las palabras principales que Jesús dijo en la cruz. Yo no voy a tocar todas las palabras, ¿verdad? Las últimas 7 palabras de Cristo. Estoy tocando las que a mí me parecen las más importantes, ¿verdad? De la cruz del Calvario. Marcos 15:34 dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados, esta es una palabra muy importante en el concepto judío y es una palabra muy importante para nosotros porque cumple una de las profecías mesiánicas que al final de esto, de la cruz de Cristo, voy a tocar profecías mesiánicas con respecto a Cristo. Y vamos a ir hablando por lo menos de las más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el día en que Cristo murió, se cumplieron más de 300 profecías bíblicas. Y voy a hablar de unas cuantas de ellas, ¿verdad? Con respecto a la cruz de Cristo, ¿verdad? Porque son más de 300, imagínense. Pero sí voy a hablar de las más importantes, amados, en estos videos, que las vamos a tocar en su momento. Amados, si Dios lo permite, nos vemos y escuchamos en el video parte 8 de Conectados con la Palabra. Invite a otras personas, amados, a que se unan a este canal y que sigan estos estudios de la cruz de Cristo. Y si tienes dudas y preguntas, amados, usted me puede encontrar en Telegram. Estamos ahí también en Facebook, ¿verdad? En mi perfil me puede buscar Marlon C. Torres. Y si tiene alguna pregunta con respecto a estos temas o alguna pregunta bíblica, con mucho gusto se las vamos a contestar aquí a la luz de la Biblia y las vamos a contestar en DIT Respuestas Bíblicas los jueves. Estamos para servirles. Un abrazo desde Costa Rica. Dios le bendiga. Bendiciones.